actualizar un poco sobre las costumbres e historia que caracteriza a la comunidad muisca? Bien, bueno, lo más importante en torno a lo muisca es decir que esta palabra fue designada directamente por los españoles. Es decir, los muiscas antiguos no necesitaron una palabra como para, o una referencia geográfica, cultural, étnica para decir, sí, nosotros somos los muiscas, no. Muisca significa gente y todo el mundo era muisca en ese sentido, pero ellos fueron los que comenzaron a llamarle de esa manera. Un segundo elemento así importante es que el pueblo muisca nació, pero digamos que en torno a unas necesidades, a unas búsquedas, unas reivindicaciones territoriales, ¿sí?, frente al desarrollo urbano que se estaba realizando, y por tanto comenzó unos procesos organizativos, ¿sí? Entonces procesos organizativos que están en organizaciones sociales, valga la redundancia, movimientos sociales, ambientales, en algunos cabildos indígenas ya reglamentados por el Estado, 5 cabildos indígenas en general, y bueno, organizaciones de todo tipo que se identifican dentro de esta cultura, ¿no? Más allá de la matriz, de la raza o el color de la piel o el apellido, pues reconociendo que es más un conocimiento cultural que se hereda a través de la historia, ¿no? Bueno, y precisamente en esa herencia, entonces partimos de el entender que las necesidades que tenemos a diario pues son las mismas de siempre y de todas las épocas, ¿no? Tanto del pasado como del presente y del futuro, que es el vestirnos, es el comer, es el tener un territorio, forjar relaciones sociales, sino que estas nuevas imposiciones del desarrollo, estas nuevas imposiciones de la vida, nos han generado esas mismas necesidades, pero de otras maneras. Ahora nos generan necesidades creadas. Entonces el vestirnos, el comer, el hacer estas cosas cotidianas que necesitamos todo el tiempo y todos las necesitamos de otras maneras. Entendiendo eso, entonces a lo que apelamos precisamente en esta reivindicación de lo muisca es a volver a lo propio, ¿sí? Si yo puedo ponerme unos zapatos Nike por allá de Estados Unidos o de donde sea que los hagan, ¿por qué no empezamos también a comprarlo nacional? ¿Sí? Entonces a generar esas economías propias, a volver al tejido, al volver a la cocina propia, al volver a esas nuevas formas, a esas antiguas, nuevas, presentes formas de hablar. Entendiendo que es la memoria, ¿no? Muchos de nuestros padres, de nuestros abuelos, pues tienen eso. Hay abuelas, hay madres que aún tejen, que siguen haciendo el cocido boyacense, que siguen haciendo la comida típica de acá. Y bueno, ¿por qué tenemos que copiarnos de todos lados y no vivimos lo propio? Entonces es como una apuesta por empezar a vivir lo propio. Listo, bueno, por segundo, ¿nos podrían comentar cómo estas prácticas ancestrales e inclusive su lengua se ha ido perdiendo desafortunadamente por la expansión e imposición de las creencias europeas? Sí, bueno, Siu nos hablaba del tema de lo propio, ¿no? Y precisamente ahí entra el tema de la lengua propia como tal. Es decir, cuando hablamos de la lengua propia no estamos hablando de una forma folclóricamente interesante o bonita de hablar, sino y ante todo una forma de interpretación de la realidad, de los fenómenos que pasan en la vida, ¿sí?, de cómo interpretas el mundo y el universo, con palabras muy diferentes, ¿sí?, con símbolos, con relatos muy diferentes. Es triste, pero hay que decirlo, hay que aceptarlo, pues la lengua muisca murió, es decir, no fue extinta, quedaron documentos, quedaron algunas cosas, pero dejó de hablarse a mediados del siglo XVII, ¿sí? Esto es un elemento bien importante. Lo que no perdió, lo que no quiere decir que haya perdido su sistema de pensamiento y de interpretación de la vida. Sí, digamos, los relatos alrededor del agua, las interpretaciones de la tierra, los significados de relacionamiento familiar, personal, todavía quedaron, ¿sí? Y podemos verlo, por ejemplo, en toda la idiosincrasia o idiosincrasia campesina regional. Sí, digamos, todos estos chistes y coplas alrededor de las lagunas, de la fertilidad, por ejemplo, nos está hablando de ese pensamiento indígena muisca o chibcha también. Eso es un punto importante. Entonces, basándonos en los documentos que quedaron del siglo XVI, algunos investigadores comenzaron en una larga tarea. Aquí hay que hablar de María Estela González de Pérez, por ejemplo, de Facundo Manuel Saravia, de Diego Gómez Aldana, que digamos que de una forma muy rigurosa
iniciaron una búsqueda de estos documentos. Estamos hablando del manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia, un manuscrito anónimo, de los manuscritos 22, 92, 93 y 94, si no estoy mal, de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid, documentos que quedaron escondidos porque a una reina europea en el siglo XVI se le ocurrió la idea precisamente de seleccionar de todo lo que estaban haciendo en esas campañas por qué no decirlo, colonizar todo el planeta y todas esas culturas que ellos de alguna forma señalaban precisamente desde unas características bastante tristes para la época, por así decirlo, en términos de ser atrasados, de no tener alma, de no tener o ser incivilizados. Pues en esa idea quedaron esos documentos, ¿sí? Finalmente, y con base en esa investigación se inició una forma diferente para comenzar a educar. Decía que no murió, sino que quedó extinta. Decía que quedaron los documentos teniendo en cuenta que pues, los españoles habían registrado esa información y con esta información se renuevan los procesos educativos. ¿Qué se hizo hasta ese instante? Fomentar procesos pedagógicos con las comunidades que se autorreconocían como muiscas, comenzar a cantarlas nuevamente, pero además, en la diferencia entre la extinción y la muerte de una lengua, con esos documentos y con las lenguas comparadas de pueblos indígenas cercanos, por ejemplo la lengua uva de la serranía del Cocuy, comenzar a recuperar palabras, pero además en palabras que están todavía en este castellano indianizado cundinamarqués que nosotros usamos, que le llamamos muisquismos. Entonces esos muisquismos son palabras que no están registradas en la Real Academia de la Lengua Española ni en ningún tipo de registro sonoro o bibliográfico, pero que guardan esa información. Por ejemplo, palabras como cuchuco, como chicha, como changua, palabras del territorio como Boyacá, ¿sí? Y toda la cantidad de palabras del territorio o los nombres de los pueblos que se denominan topónimos están hablando de esa lengua, ¿sí? Entonces, a través de esas palabras comenzamos a averiguar esos significados. Una pista, por ejemplo, la palabra cuchuco, que en su pronunciación se dice cuchucu, quiere decir alimento, como el acto de comer, pero además un alimento en especial, un alimento característico que vendría a ser como esta comida caliente, aguada, como una sopa o una mazamorra, ¿sí? Todas esas palabras han permitido comenzar un nuevo proceso de revitalización de la lengua chibcha, y así le llamamos. Entonces, en eso estamos trabajando como colectividad precisamente en ese sentido, con comunidades realmente populares, porque estamos convencidos que en donde más se ha excluido a la gente, en las zonas de mayor exclusión es donde más memoria indígena hay, ¿sí? Aunque haya más temores, pero ¿dónde más sino en el campesino que casi no baja al pueblo, o en las personas populares de los barrios periféricos que precisamente han sido desplazados por el desarrollo y que están allá en unos entornos naturales, en algunos casos, ¿sí? Digamos cerca a un humedal, cerca a un páramo, ¿sí? Cerca a algún bosque. Toda la zona perimetral de Bogotá tiene ese sentido, o cerca a una quebrada, pero además con unas prácticas definidas. Son personas que todavía tienen tradiciones del maíz, de tejer, de hacer chicha, por ejemplo, incluso de venderla, ¿sí? De vender mazorcas un domingo, eso hace parte de la cultura indígena, ¿sí? Y con ellos realmente estamos empeñados en esa labor. ¿Qué le llamaríamos de otra forma? Desde un enfoque muy espiritual también, guiado por los mayores que han nacido, que han comenzado este proceso de resignificación de la cultura muisca, pero además por mayores de otras culturas, del Amazonas, Uguas, de la Sierra Nevada del Cocuy, de la Sierra Nevada de Santa Marta, los 4 pueblos de allá, que son los Cogi, los Cancuamos, los Wigua, los Aruacos, han estado también acompañándonos. Entonces, en ese proceso nosotros le llamamos de reindigenización, que fue un postulado también que se ha hablado, bueno, en las ciencias sociales y en otros escenarios. Pues nosotros lo decimos como docentes, pero también espiritualmente hablando, sí estamos convencidos, como te decía anteriormente, que esto no solamente se queda
en el patrón como solamente como biológico, como el registro civil, qué apellido tienes, sino son conocimientos que te heredan tus familiares. No, pues a esa gran explicación, gran y compleja explicación, me gustaría añadir entonces que precisamente este proceso de la reivindicación de lo indígena, de lo muisca, no es porque es algo bonito, porque nos gusta hablar diferente, entonces voy a chicanear hablar muiscubún y voy a chicanear vestirme de blanco, no. Esto realmente es un proceso que apunta a una decolonización del pensamiento y que es algo clave que estamos pensándonos en este momento también desde la academia, ¿no? Desde la investigación universitaria y bueno, doctores, maestros que se están pensando esto, y es entender cómo esas imposiciones llegaron aquí a cambiar esos códigos mentales, a generar un control mental sobre la forma de vivir de las personas. Entonces esto de entender cómo funciona la lengua, simplemente lo que hace es devolvernos un poco a la manera en cómo vivíamos en este territorio. Nosotros no podemos pretender vivir en un territorio o en un entorno que es ecológicamente completamente muy diferente a otros entornos europeos, ¿sí? De que fueron las imposiciones precisamente desde España que se dieron acá. No podemos pretender vivir de la misma manera porque las interacciones ecológicas son muy diferentes. Esto apuntando un poco hacia la discusión que se da actualmente de lo del medio ambiente. En medio ambiente entre comillas, y ahí es el segundo punto al que voy, y es que cuando nosotros nos configuramos de una manera diferente para entender el lenguaje y para hablar diferente, cambia también esa configuración mental. Es decir, no es lo mismo decir medio ambiente que decir naturaleza, porque cuando yo digo medio ambiente me estoy posicionando como un dispositivo de poder, como yo sujeta dispositivo de poder sobre la naturaleza, es decir, tengo el control absoluto de esa naturaleza y puedo decidir sobre esa naturaleza, ¿sí? Entendiéndola como un recurso, precisamente. Entonces creo que todo esto de apuntar a recuperar nuestras palabras ancestrales, nuestra manera de hablar, también genera una apropiación y una cercanía mucho más grande con el territorio. Al hablar de territorio, y ya pues que el proyecto se está centrando en la localidad de Suba, ¿ustedes nos pueden aclarar cómo están declarados los linderos de las familias? Bueno, en el caso de Suba, yo simplemente podría hablar como espectador. Soy amigo, soy cercano a la comunidad muisca de Suba, pero no puedo hablar como comunidad muisca de Suba, ni sería mi interés tampoco. Más bien aprovechar para enviar un saludo a los clanes Yopaz, Aniviayo, Caviativa, Lorenzana, sí, que son como los clanes o los apellidos más significativos de Suba. Precisamente aquí a mis espaldas tendríamos el cerro detrás de este árbol, bueno, no lo vemos, pero lo tenemos justo atrás. Podríamos hablar y bueno, recuperar un poco la memoria del territorio desde el mismo cerro de Tuna Alta, Tuna Baja, todo lo que es la plaza central, Suba Rincón, el humedal Tibabuyes o Tibaguya, como sería en pronunciación, Tubaguya, como sería en pronunciación ancestral, indígena, desde la lengua muisca o muscubún. Pero pues el territorio era muchísimo más grande, ¿no? Casi que colindando con Cota directamente. Entonces pues sí sería como mejor para ampliarlo directamente con la comunidad. Puedo decir algunas generalidades, pero pues básicamente informar que era un territorio de agua, que era un territorio organizado y orientado desde las dinámicas del agua directamente, que tuvo unas pautas indígenas hasta hace muy poco tiempo realmente, es decir, hasta principios de la primera mitad del siglo anterior todavía se castigaban indígenas en la plaza central de Suba, por ejemplo, ¿sí? Donde amarraban allá a los mayores fundadores, incluso los abuelos de los fundadores del Cabildo fueron amarrados en la plaza central de Suba por hacer cosas que estaban prohibidas, desde ponerse una manta, tomar chicha o usar palabras que no correspondían al español, ¿sí? Es decir, eran catalogados como indígenas, aunque ellos mismos de alguna manera decían, pues sí, de pronto sí soy indio, tengo una identidad y no estuviera tan organizado el movimiento, sí podemos decir que Suba es absolutamente ancestral, ¿sí? ¿Cómo, digamos, está Engativá? También se comprende que Engativá hace parte también del territorio. Claro que sí. Todos estos lugares. Claro que sí, todo el territorio. Sin esas divisiones. Uf, esto es grande. ¿Quieres responder? Desde Muscubón,
cada palabra. Bueno, pues quería más un poco hablar hacia la pregunta anterior de esto de la delimitación de los linderos de Suba, y creo que, bueno, ya estamos hablando, nos metemos directamente a lo del territorio, y creo que eso es importante lo que el compañero decía frente a hablar con el gobernador actual de allí, porque hay muchas cosas por contar y creo que son muy importantes también que en este tipo de investigaciones se vean. Y es, por ejemplo, una historia que me contaba en algún momento Iván Niviallo, el gobernador de allá, y él me decía, aquí hubo una vaina que se llama la Guerra de la Chicha, y que es una vaina que nadie conoce, y es, por ejemplo, entender cómo la cerveza desplazó la chicha. Entonces, de pronto, las personas ancianas más mayores que hace muchos años habitan en el territorio recordarán propagandas como la chicha embrutece. Y todo el tiempo hubo una campaña en contra del tomar chicha, diciendo que enfermaba a la gente. Además, se prohibió desde el Ministerio de Salud. Se hubieron unas dinámicas de poder sobre el territorio que determinaron que la gente empezara a perder su territorio. ¿Por qué? Entonces, Iván Niviallo dirá, todo esto que se ve aquí para allá, esto era territorio muisca. Todo esto era territorio muisca, del Cabildo de Suba, pues. ¿Y qué pasó? Llegaron aquí con su cuento de que la chicha embrutece y empezaron a decirle a los abuelos, mire, la chicha embrutece, los convencieron además de que la chicha embrutecía y los enfermaba y les hacía mucho daño. Entonces ponían las carpitas de cerveza, entonces venga y tómese su cerveza, nos paga, bueno, no tenía, ya después el abuelo muy harto, vuelto nada, no tenía con qué pagar, por supuesto, porque ellos no era que manejaran dinero. Y entonces estas personas lo que hacían era decirle, bueno, pues págueme con territorio. Y fue ahí donde se empezó a determinar también un desplazamiento y digamos que una centralización, los sacaron de las periferias y los llevaron hacia un centro, solamente los limitaron a estar en un lugar muy cerrado, muy pequeño del Cabildo de Suba. Entonces, esa es una de las historias que circundan frente a lo del territorio que creo que es importante resaltar. Bien, y digamos que acoplando con esto, pues Suba no iba sola, hay que partir que realmente todo el territorio era y es de nombre chipcha. ¿Sí? Si vemos Usaquén, Suba, Engativá o Ngatuba, Fontibón o Ntrub, Bosa, que es el nombre como era anteriormente, ¿sí? Como que podemos ir viendo una especie de circunferencia alrededor de una gran chucua, que sería el nombre de un humedal, ¿sí? Una gran chucua que después fue dividida por el proceso de expansión de una ciudad que le llaman Bogotá, pero que nuestros abuelos le llamaban Cujusha. El Cujusha significaba pie, el territorio o la falda de la montaña, o lo que en ese momento le llamaban Santa Fe nada más, y luego le llamaron Santa Fe de Bogotá, y que como cáncer comenzó a extenderse precisamente, ¿no? Y a acabar humedales, a afectar el ecosistema y nuestro territorio sagrado, ¿sí? Y pues con todo tipo de violencias, desde la violencia cultural hasta la violencia física, ¿no? Eliminando también espiritualmente, violando a las mujeres, ¿sí? Digamos que esta mezcla biológica que nosotros tenemos, más que señalarla, es también una narrativa y mi cuerpo es un corporrelato de la colonización, ¿sí? Entonces, pues más allá como de señalarlo, yo diría, somos esa historia todavía. Iba en Bosa, podemos seguir, Usme es el mismo territorio, Ciudad Bolívar, que está dividido en dos territorios, el territorio de Fusungá y el territorio de Sutagá, en Chinga. Usme, por ejemplo, sí, estamos viendo todos estos territorios, pero si extendemos, por ejemplo, y vamos más atrás, está Funza, ¿sí? Y Funza, que era la capital del pueblo muisca en esta parte, ¿no? Digamos que donde se asentaba el cacique mayor, y atrás está Facatativá y más allá Bojacá, es decir, todo el territorio nos está hablando de esa memoria todavía. Lo que tenemos que hacer es saber tejerla, ¿sí? Para comenzar nuevamente a devolverle esa palabra a esos abuelos y a esos mayores que tristemente, y a esas abuelas que tristemente fallecieron también, luchando por la dignidad de sus pueblos, de sus familias y por sus territorios también, y por el equilibrio territorial, porque los antiguos, como es evidente, pudieron vivir más de 2.000, 3.000 años en estos territorios sin afectarlo estratégicamente como ahora pasa, llegar a contaminar un río y ahora ser uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, ¿sí?
Entonces eso nos dice mucho frente al corazón de las personas que ahora habitan en este territorio, muy diferente a quienes lo habitaron anteriormente y de quienes somos sus herederos, sus hijos, pues, y que le debemos de obedecer también a un mandato ancestral que todavía está clamando por ser hecho. ¿Creen que las nuevas generaciones están perdiendo esas prácticas nativas, que con la llegada de estos elementos tecnológicos se hace cada vez más difícil hacer que sigan esas tradiciones? Sí, claro que sí, definitivamente, pero también hay una mayor apertura, porque anteriormente era más señalado que ahora el tener, digamos, cierta marca indígena, ya fuera un apellido, un rostro, venir de un pueblo lejano, no ser de Bogotá, digamos que era más señalado. Ahora hay una receptividad frente a eso, incluso la gente lo valora y lo acepta y lo ve como algo muy importante, ¿sí? Sin embargo, pues esta revolución tecnológica mediada desde empresas transnacionales, que debería ser usada para otras cosas, como para solucionar la salud de la gente realmente, y no para más aparatos virtuales y generar más comercio, definitivamente sí ha fragmentado las familias, y con eso pues no permitir que los jóvenes, los niños, puedan acceder a sus tradiciones de forma más cercana. Vamos, la generación mía, que vengo desde los 80, y los que estamos entre 30 y 40 años en este momento, fuimos más criados alrededor de un fuego, estuvimos más cercanos a un fuego, a no tener luz, por ejemplo, una forma de vida más rural, sin internet, y eso permitió una cercanía más con los ancianos, con sus relatos, más cercanos a la agricultura y por tanto a una cultura más ancestral. Entonces, pues sí, tendríamos que ver cómo aprovechamos precisamente estas nuevas tecnologías y bueno, cómo se van cada vez metiendo más en el espacio familiar para poder utilizarlas de una forma positiva, ¿sí? Hay que ser muy creativos en ese sentido, pero para eso necesitamos padres y madres comprometidos en recuperar esta memoria. Ya me respondió las dos últimas, pero entonces vamos a hacer una, y es ¿qué acciones o qué acciones se han venido haciendo para ir haciendo ese rescate de creencias? Como corporación estamos haciendo muchas cosas. Bueno, un poco en dirección de la pregunta anterior, yo considero que hay que apuntarle a dos cosas. Lo primero es la ciencia o los avances científicos o los avances tecnológicos al servicio de quién. Puede que la medicina, un ejemplo, puede que la medicina avance mucho, pero como decía el compañero, si seguimos teniendo problemas de salud mundial, entre más avance la tecnología, pues siento que también es una forma de represión a las clases, por darle un nombre, más bajas, ¿sí?, que se constituyen en cuanto a esto de clases, porque finalmente la gente que va a hacer esos avances tecnológicos, esos descubrimientos tecnológicos, pues se va a llenar los bolsillos de plata y el resto de gente queda sufriendo. Además que les usurparon los territorios, les dañaron los territorios, ya no hay manera de sembrar, ya no hay manera de hacer muchas cosas dentro del territorio que definitivamente estamos poniendo a cambio de un avance tecnológico y de muchos más productos, ¿sí?, a los cuales ya ni siquiera se hacen productos ni siquiera para responder a las necesidades humanas, sino que al contrario, actualmente se buscan necesidades para poder comprar esos productos. Entonces, bueno, inicialmente eso. Creo que una de las acciones, entonces ya sería el segundo punto, es hacernos conscientes de eso y cómo hacérselo entender a nuestros niños, en un lenguaje, nosotros como estudiantes, como investigadores, como científicos, cómo llegarle a la gente de manera sencilla, con un lenguaje sencillo, que la gente entienda que definitivamente esto de los avances tecnológicos y científicos puede ser algo que tomemos a nuestro favor, en cuanto a educación, en cuanto a conciencia, en cuanto a cuidado del ambiente o de la naturaleza, y no por el contrario que nos repriman, que nos opriman o que nos limiten mentalmente. Un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, el uso de la copita menstrual. Toda la vida como mujeres nos han obligado, y digo nos han obligado porque no nos han mostrado otra alternativa, a usar toallas higiénicas, tampones, protectores, pero nunca nos dicen las implicaciones de esto. Actualmente surge esto de la copita menstrual, que bueno, sería bueno las chicas y los chicos que vean esto, porque esto no es solamente un tema de mujeres sino de todos, que vean esto, podamos averiguar acerca de esto, y es las implicaciones en cuanto a contaminación en nuestro cuerpo, la intoxicación de químicos tóxicos que el cuerpo no puede asimilar, ¿sí?, y estos tóxicos directamente al suelo, al agua, al suelo donde sembramos, el agua que nos tomamos,
Por otro lado, pues la cantidad, imagínense cuántas toallas higiénicas nosotros utilizamos. Multipliquen eso por la cantidad de mujeres que hay en el mundo. ¿Cuántas toallas higiénicas van a dar al relleno sanitario? Entonces, en cuanto a eso, es por qué nos obligan a utilizar toallas higiénicas y no nos dan otras alternativas. Y entonces pensarnos como esas cosas, yo no podría decir, por ejemplo, que los avances tecnológicos sean negativos. En este caso, pues surge la copita y es una alternativa muy práctica, que no contamina, que no va a contaminar mi cuerpo. Sí, es algo muy muy bueno que todas las mujeres considero deberíamos tener, pero al mismo tiempo lo estoy utilizando para generar unas maneras diferentes de entender el mundo.